Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Teo de Fireflies y hoy les traigo Anchor, una aplicación que despliega un gran abanico de herramientas para poder desarrollar tu propio podcast. Es totalmente gratuita, la encontrás tanto en Play Store como en App Store, como en su propia página web llamada Anchor.fm. Esta te va a permitir también, además de producir tu propio podcast, distribuirlo a Spotify, Apple Podcast o a cualquier plataforma disponible. También vas a poder monetizarlo y está todo lo que necesitas para hacer tu podcast en esa aplicación. Espero que la descargues y nos escuches seguido. Saludos. Walking out for love. I'm walking out really down. Buenas, comandantes, estamos en este nuevo maravilloso día, 3 minutos de ser las 6 en punto, en este día nublado de julio, en cuarentena todavía. Vamos con el 7º episodio de Firefly Podcast, estoy acá con Teo. Hola, ¿cómo andan? Estamos acá muy manijas de empezar este nuevo episodio, que lo estamos pensando y tramando hace mucho tiempo. ¿De qué va a tratar, mi querido amigo Nico? Esto va a tratar claramente, como se ve en el título, y muy probablemente al principio, con un cambio de música, se va a tratar sobre la histórica y mítica serie Breaking Bad, salida en 2008 y finalizada en 2013. Pero antes de arrancar con todos estos temitas, que tenemos mucho de qué hablar, no olviden de visitarnos en Instagram, que tenemos una página, Firefly Podcast, Fireflies Podcast. También se encuentran nuestros Instagram personales, hay un montón de cosas, subimos historias. Ahí es más que nada donde estamos más activos. Breaking Bad, serie histórica. Antes de empezar más allá con spoilers, con todo, hace falta un resumen quizá para la gente que no sabe de qué trata y es nueva en todo este tema. Así que, Teo, ¿de qué se trata Breaking Bad? Bueno, Breaking Bad es la historia de un profesor de química de cumplidos recién 50 años al que le diagnostican cáncer. Su vida no hace más que ir para atrás, con un bebé en camino, con un hijo con problemas motrices, con un montón de cosas que hacen día a día cuestionarse de si él está haciendo bien su vida o de qué es lo que hace que su vida sea tan penosa, que es lo que no le permite disfrutar en sí la vida. Es un análisis el que acabo de hacer un poco raro, pero es como yo percibo la serie para alguien al que no le puedo contar todo lo que pasa y todo lo que genera esta serie en sí. Porque no es una serie más de un vendedor de droga, no es una serie más de un profesor de química frustrado, no es una, bueno, como si hubiesen muchas, ¿no? No Sí, es sí, una sí. serie más de una persona en la crisis de los 40, de la crisis de los 50 que quiere un cambio en su vida. No es una serie más, es la serie. Y te encantó eso que acabo de decir. Exacto. La mejor manera de poder resumirla sin dar un spoiler es quizá citar una frase del mismo Walter White, protagonista de la serie, que es en los primeros capítulos, que es, obviamente como dijimos, es profesor de química de secundaria y está dando una clase y pregunta, ¿alguno sabe de qué estudia la química? Y viene alumno, muy sabiamente, le dice, estudian estudia la materia, química, la materia. Suena bastante lógico y le dice, a mí me gustaría creer que la química es el estudio de los cambios. Todo es crecimiento, luego decrecimiento y por último transformación. Y si lo ves de un aspecto medio filosófico por arriba, va, no tanto por arriba, es lo que pasa con Walter White a lo largo de Breaking Bad. Es Exacto. más que nada la historia de cómo una persona honesta con un premio Nobel se termina convirtiendo en el mayor narcotraficante de Estados Unidos y de América, por no decirlo de Sí, alguna manera. y eso un poco, estuve investigando, nos mete en una teoría en sí de la psicología, que fue creada la teoría de Carl Jung sobre la personalidad. Estuve mirando videos, estuve analizando un poco, que dice que la psique se divide en tres partes, que es el yo, que se identifica con la mente consciente, o sea, con Walter White en sí. Y se relaciona muy cercanamente al inconsciente personal, que es cualquier cosa que no esté presente en la conciencia, o sea, Heisenberg, su otro yo, entre comillas, lo que hace que hay veces que predomine Heisenberg sobre Walter White, aunque no sean dos personas distintas. Claro, Es, eso más que, es un eso es lo que poco, te iba a decir.
es muy fabuloso como la mente de los guionistas, la mente de los directores, la mente de los que piensan la serie más allá de un elemento audiovisual para el disfrute, sino como una manera de encaminar el arte. Es muy maravilloso ver cómo eso está explayado en esta serie, porque desde los Exacto. colores, desde los enfoques, los planos, es todo un gran engranaje, un gran reloj que hace que la serie parezca estar hecha para las 5 temporadas que hay. Exacto. Desde, Yo creo que una de las cosas más a tener en cuenta es que es un grave error quizás dividir a Walter White del mismo Heisenberg. Yo creo que el episodio piloto es uno de los mejores de la serie, para mí, porque es un piloto perfecto. O sea, todo lo que es Heisenberg es lo que siempre Walter White anheló ser y no pudo por los pocos recursos que él tuvo. En el piloto se ve como es una persona con poca personalidad, con mucha ambición por el poder, por una ambición desesperada por el dinero, y no lo obtiene por tener pocos recursos, por tener muchas bocas que alimentar en su casa. Tiene una limitación enorme dentro de su propia casa, o sea que su status quo es ya catastrófico para él. Ya más o menos su claro, familia termina siendo como un lastre, como un ancla en sus proyectos, hasta que descubre todo este mundo convirtiéndose en Heisenberg, y eso es lo que lo mantiene. Una de las frases más históricas de la serie es la del final, cuando le dice a Skyler, cuando dice, si tengo que escuchar una vez más que hiciste todo esto por tu familia, y dice, lo hice por mí. Porque me gustaba, exacto, porque era bueno y porque me sentía realmente vivo. O sea, Heisenberg es lo que nunca Walter White pudo ser y siempre anheló serlo. La ambición por el poder, por la plata, por el. Hay una frase también que quedó muy en la historia que le dice, que le pregunta a Jesse, ¿vos estás en el negocio del dinero o en el negocio de la metanfetamina? Y él le dice, en ninguno, estoy en el negocio de los imperios. Él quería ser esa el líder de un parte imperio. fantástica. Y yo creo, esto es un análisis propio más que nada, que cuando él dice yo quería tener un imperio, que no lo dice, se lo deja entender, no creo que se refería exactamente al imperio de la droga. Él quería ser el dueño de un imperio y se le dio obviamente metanfetamina porque es químico, pero él quería Claro, él poder, quería ser un emperador, claro, claro, eso, él quería justamente. controlar todo, no necesariamente a través de la droga, pero fue el recurso que se le presentó. Era más fácil descargarse el Age of Empires ahí. Exacto, Lo que- lo- y tampoco era tan ilegal. claro. Yo vuelvo a lo de recién que hablaba ahora me diste justo el pie perfecto para hablar de lo que es el alter ego, el enemigo interno, que era sobre también la teoría de Carl Jung que hablábamos recién, que él se refiere a esto del alter ego, el enemigo interno que acabamos de mencionar, como la sombra. La sombra es el lado oscuro de la personalidad. Entonces, si nosotros lo trasladamos a la serie, la sombra vendría a ser en nosotros un aspecto de nuestra psique del que no estamos muy orgullosos en sí. Y Walter White es probablemente la mejor representación de un hombre que nunca hizo las paces con su lado oscuro y terminó sin control hasta que su sombra se lo comió. Y incluso se come a todos los que lo rodean, porque uno ve que Walter White es una gran bola de nieve desde cierto punto, porque empieza chiquito y termina enorme arrastrando todo lo que hay en su camino. Así como Empieza con la. arrastra a No, no, Jesse perdón. a su negocio. Claro, ahora sí. Arranca quizá con la simpleza de ahorcar a un pobre tipo en el sótano con una llave de bicicleta, a hacer explotar un geriátrico para matar al mayor narco de Estados Unidos. Es exactamente lo que Exacto. dice, una bola de nieve, es como va creciendo a través de las cosas. Pero Claro. yo igual creo que atrás de todo esto va más allá de la genialidad de Breaking Bad, que la trama, tema de cámara, tema de colores, tema de lo que son ellos en sí. No, ellos son fantásticos. Los personajes están todos pensados desde cierto punto y desde cierta manera en que nunca dejan que desear. O sea, más allá de Walter y Jesse, que son los dos dioses de la serie, los mejores, vos también tenés a Hank, tenés a Walter Claro, Jr., que son personajes que van más de fondo, que son poco quizás en cierto punto, por ejemplo, Walter Jr., el hijo, tiene una calidad actoral de la hostia, pero no le dan tanta importancia al personaje y sin embargo, no tanta importancia, perdón, me corrijo, no le dan tanta visibilidad al personaje, sin embargo, él puede destacar de cierta manera, dándote a entender la visión de mi viejo no está presente en cierto punto, aunque siempre desea estarlo,
yo trato de unir a mis padres, me doy cuenta de que algo pasa y no cumplo el papel de pendejo rompepelotas, sino que soy Exacto. eh, alguien que se da cuenta de la situación que pasa y no soy ningún boludo, como te ponen siempre en las series al pibito al hijo del delincuente que nunca se da cuenta de lo que pasa, o sea, porque es pelotudo, básicamente, porque si vos, o sea, si yo en mi viejo trafica drogas, algo me voy a tener que dar cuenta. Por ejemplo, veo a mi hijo que llega a las 4 de la mañana todo lleno de polvo, el pibe se da cuenta, o sea, si no está durmiendo, algo se tiene que enterar mínimamente. Y esto es lo que yo Exacto. encuentro bien desarrollado en este personaje, porque el pibe siempre algo sospecha del padre. Algo como que las miradas, sin decirlo, uno se da cuenta de que no está conforme con cómo es el padre. Claro, o sea, se va dando cuenta de la evolución de los personajes, como algunos se dan cuenta y otros no. Yo siento que no hay ninguna trama en la serie que haya sido innecesaria. O sea, no es No, nada de relleno. Lo único que tampoco es relleno, pero se podría decir que es medio salido que realmente empieza y termina, porque viste que acá cumple muy bien un requisito, no es un requisito, es una herramienta del cine llamada el rifle de Chekhov, que es de un director, un escritor, que se apellida Chekhov, que decía que si en el primer episodio se pone un rifle en la pared, en el segundo o en el tercer episodio el rifle debía ser disparado, porque si no nunca debió haber estado ahí. Entonces, los que vieron la serie, que ahora vamos a dar una alerta de spoiler cuando vamos a ir más al detalle, eh, cumple perfecto, porque, por ejemplo, acá ya vamos a ver algún spoiler. La ricina aparece en la segunda temporada con Tuco y termina siendo utilizada por completo en el Stevia de Lidia en el último capítulo. O sea, sobrevive exacto, 4 temporadas para ser utilizado brillantemente. O sea que perfecto, ok. toda cosa que se ve en la pantalla tiene que ser utilizado. Un ejemplo claro es, por ejemplo, también los cuchillos en el histórico capítulo, el mejor por muchos, De Ozymandias, como Ozymandias. Aunque por en el nosotros dos nos dimos cuenta de que no consideramos que es el mejor, es ¿o no? buenísimo, vale, es uno de los mejores claramente, pero Es uno no, de los mejores, pero no es el mejor, claro. sí. El mejor capítulo para nosotros de la serie es Felina, es el cierre perfecto para una historia perfecta. Felina es un broche de oro. Ahora vamos a empezar quizás para no... Hasta acá, si quieren, creo que tiramos un par de spoilers, pero bueno, es mirable la serie, no dimos nombre, no dijimos nada comprometedor para alguien que acaba de empezar a ver la serie. Así que nada, anda a mirar la serie y después continúas escuchando el podcast. Y si no, escucha el podcast y después vas a mirar la serie. Es claro, porque No tenemos, la sorpresa no podemos sigue. hacer más por vos. Claro. Eh, Podés spoilearte toda la serie que aún así va a ser fantástica de ver, porque es todo fantástico. Claro. Ahora retomando con los spoilers, voy a terminar la idea de lo de los cuchillos. Los que la vieron van a saber, y es una cosa inolvidable, así que no creo que se hayan olvidado. En la primera escena del capítulo Simandias es un flashback de la primera vez que cocinan Walter y Jesse en la caravana, en la Winnebago, creo que es, Sí, que sí, creo que cuando, es. cuando se muestran a Skyler en la casa, tienen mucha presencia de los cuchillos en la toma. Ocupan un cuarto de la pantalla, por decirlo de alguna manera. Cuchillos que más adelante son utilizados por Skyler para defender a su familia cuando Walter estaba por secuestrar a su propia hija. O sea, cada cosa que se ve en la pantalla es una de las pocas series que conozco que lo hacen. Todo lo que se ve, todo lo que se nombra, todo lo que es presencia del espectador para poder verse, todo es utilizado. No hay nada, no hay ningún cabo suelto, no hay ninguna historia que no cierre. Es Además brillante la es, utilización de los recursos. Los reciclan incluso. Al final, bueno, esto más después, claro, voy a dejar sí. que de tu idea, porque tengo un ejemplo más, pero muy. No, yo iba a decir que es fantástico el tema este de cómo un recurso de la primera temporada o de la segunda, como es la ricina, termina apareciendo en el último capítulo de la quinta temporada. O sea, es algo eh, espectacular en sí, Y encima, ese, lo bueno no es esa que capacidad. desaparece, no es que lo tienen escondido y ya está. Lo termina usando Walter para estafar a Jesse con lo de Brock, para matar a Gus Fring. O sea, se lo utiliza, no es que Qué desaparece. buenos esos dos Ay, capítulos son esos dos capítulos. fantásticos. Esos tres, porque entrepiso con el final brillante de Walter en el entrepiso, como dice el capítulo, esos tres capítulos son espectaculares.
Eh, Siempre los finales de temporada, en especial en Breaking Bad, son sorprendentes, explosivos. Sí, sí, siempre buscan en el final de temporada, como siempre en las series, buscan sorprender al espectador y seguirlo mantenerlo enganchado. Pero Breaking Bad te mantiene enganchado hasta en un episodio en el que Walter y Jesse buscan aplastar una mosca. O sea, Exacto. es fantástico. Desde ya ese episodio es uno de los que menos gustó a la gente y más gustó a otro tipo de gente, porque es según cómo vos le ves el enfoque a esta mosca, qué es lo que simboliza esta mosca en, en el universo Breaking Bad, ¿no? Exacto. Que es más que nada bastante. Depende de cada persona cómo lo analiza, porque hay diferentes maneras. Algunos, como yo, lo analizamos como que la mosca es la culpa de Walter. Otros, que también yo lo analicé, ese capítulo es la muerte final de Walter White para convertirse en el despiadado Heisenberg. Aunque va también un poco en contra del pensamiento de que no hay que dividirlos, pero está muy bien formado todos los pensamientos de cómo está hecho el capítulo, para la diferente percepción de cada espectador, ¿o no? Exactamente, exactamente. Depende, o sea, muchos es la culpa de lo que vos mencionabas recién, la culpa de Walter White con el suceso Shane, que lo dejó marcado, que después, bueno, eh, es como el principio de lo que empieza a cambiar a Walter White desde ya, obviamente. Todo lo que pasa antes no es nada, no es que significó nada para él, pero la muerte de Jane es un poco también el comienzo del choque de la sombra contra la personalidad antes dominante en Walter, ¿no? O sea, Claro, uno se puede ya en este momento darse cuenta de que la visión de Walter de la moral ya está corrompida. como sesgada. Claro, exactamente. Ese también es un Eh, tema muy, muy bueno que aborda la serie, el tema de corrupción en personas, ¿o no? exacto. Sí, vos viste cuando arranca la serie, o sea, cuando Walter acepta la oferta del cuñado para que lo lleve a la redada de drogas, cuando lo ve a Jesse, que se cae, que se está tratando de poner los pantalones y se cae para atrás, Walter lo ve a Jesse, pero no dice nada. O sea que ya podemos percibir que la moral de Walter quizás ya estaba dañada desde un principio y que no es que, como a nosotros nos gusta decir, Heisenberg me confundí, o sea, quiero decir, no es como a nosotros no nos gusta que digan que Heisenberg y Walter son distintas personas, sino que son la misma y que quizás ya convivían desde hace mucho tiempo y lo que hace que esta sombra predomine sobre Walter eh, son la serie de sucesos que ocurren a partir de la metanfetamina, ¿no? Que es el desencadenante de todo este caos. Exacto. A mí me gustaría hacer algo más, mucho más filosófico, más analítico, una cosa medio rara voy a hacer, pero si, si logro concretar bien la idea, puede ser bastante cierta, que voy a comparar el Guasón de Heath Ledger con Walter White, porque siento que ambos también son agentes del caos, cada uno a su manera, cada uno en su ambiente específico, y el de Walter es que se mete en estructuras y vidas ya predeterminadas como algo y las logra destruir. Gus Fring tenía su propio imperio de droga con el cártel mexicano, lo contratan, contratar, lo tienen a Walter como su químico estrella Sí. y logra terminar la red de Gus Fring. O sea, iba todo Una red que funcionaba perfecta desde exacto, ya. hasta Walter White. Mike, con sus 11 hombres que estaban en la cárcel, con todo su sistema de seguridad, iba todo bien como el asesino estrella de Gus Fring, hasta que Walter White le propone hacer otro negocio que lo termina matando. Elliot y Gretchen Schwartz, también millonarios, no necesitan mirar atrás, tienen la vida hecha, hasta que llega Walter White para encomendarles o pedirles o amenazarlos para que le entreguen su dinero sucio a su familia. Claro, Walter White es el agente del caos de Breaking Bad, es lo que produce problemas, es el claro. encabezante de la situación. Todo viene, bueno, está bien, Jesse Pinkman. Su status quo tampoco era muy bueno porque estaba preparando metanfetamina con Emilio, pero igual, o sea, tampoco había sido tan catastrófico su vida hasta que conoció a Mr. White. O Mr. sea, White. tampoco, claro,
logra, bueno, más que, obviamente, no lo nombré, lo más importante, su propia familia, Su propia familia. Holly, Skyler, era todo Es, brillante, esos hasta que pibes, llegó, me hubiese gustado ver cómo, o sea, eso es algo que me quedó inconcluso. ¿Qué pasa con Walter, con Walter Jr.? O sea, ¿qué pasa con Skyler? ¿Qué pasa con la bebé que por ahí ni se entera de nada, pero algo va a incidir en su vida, que su viejo sea un narco que trató de escapar? exacto, Va, narco, cocinero, viste, siempre mezclamos lo mismo, pero claro, que algo tiene que incidir en su vida. Después también hay alguien que no hablamos, que es uno de los mejores personajes con Bruce Saul Spring, Goodman, Saul Better Goodman. Call Saul Saul, Goodman es fantástico, es alguien que, no sé, tiene tantas facetas este personaje, al que también le arruina la vida a Walter, porque el chabón estaba tranquilo, atendiendo su negocio, bastante oscuro en cierta parte, como podemos ver sí. en Better Call Saul, que es el spin-off que ya va a tener su propio podcast, porque se lo merece, pero cuando la terminemos de ver los dos, porque primero estábamos reanalizando Breaking Bad y queríamos que finalice Better Call Saul para Poder poderle verla. pegar un buen análisis, claro. Así que es un personaje fantástico desde mi punto de vista. Y que se lo merece el spin-off porque de verdad tiene mucha espesura su historia en sí. Exacto. No, no es un personaje más, no es el típico personaje secundario. Ya cada vez que está Saul Goodman o Jimmy McGill en escena en Breaking Bad, se robaba la escena. Es Sí, increíble, va con recontra spoiler esto. Cuando le va a pedir el contacto del chabón de las aspiradoras para desaparecer, cuando le dice, dame exacto. el y le dice, acá tenés, y dice, es un local de aspiradoras, y le dice, ¿y qué esperabas que diga? ¿Desapariciones rápidas de Irak? Tipo, el Es humor fantástico. es increíble. Para mí lo que más sorprende de Saul Goodman es la capacidad de tomarse con calma y ponerle humor a las situaciones más desesperantes que te puedas encontrar en la pantalla chica. O sea, uno de los mayores narcos de Estados Unidos amenazó a toda su familia y tiene que desaparecer. No es una escena para reírse. Y Saul Goodman te permite bajarle un poco el humo a semejante fogata que acaban de soltar con la amenaza de gas. Logra poner una situación de tranquilidad, parece, no, tranquilidad no, pero logra tranquilizar un poco el ambiente. Claro, Es y un además personaje que sirve para muchas cosas. Además, Bob Odenkirk, que es el actor, es un comediante de la concha de la lora. O sea, es fantástico el chabón, como tiene una serie que se llama With Bob and David, que son un montón de sketch, que es con otro comediante muy famoso. Y el chabón para la comedia en sí, es alguien que tiene mucha rapidez, muchas luces. O sea, yo creo que mucho de esto también habrá estado en cierta parte. Co-guionado con él ciertas líneas de Saul Goodman. Y Exacto. lo que me lleva a pensar que este no es el típico comediante que dice, che, yo soy comediante, miren, puedo hacer un papel dramático, pero también te puedo hacer poner a reírte de una situación incómoda. Ayer me pasó con que vi una película nueva, me estoy yendo un poco de las ramas, pero quería No, indagar en esto también, entre la relación personaje y comedia, personaje dramático. Vi una película que se llama Becky, que salió en este año, que actúa Kevin James, que es el típico actor de comedia que nos hace cagar de la risa, el de Son como niños, el de Guardia de Centro Comercial, sí, ya sé cuál es. pero es un actor de comedia que en esta película hace de ex convicto neonazi, o sea, hace de una Uf, persona que está totalmente limada y en ningún momento nos trata de hacer reír, o sea, tiene convicción en su personaje eh, de asesino, básicamente. Y en esto, en nuestra serie, pasa lo mismo. En Better Call Saul y en Breaking Bad, pasa que hay un personaje, un actor cómico, haciendo un papel dramático que en ningún momento nos intenta hacer reír, salvo con su sarcasmo, que es su forma de ser. O sea, insertan bien la comedia en esta serie. A eso voy. Te reís de excelente. lo absurdo. Exacto, te reí de las tragedias. Es una más. No lo es, pero Saul Goodman, quizás protagonista también de una tragicomedia. Exacto, es verdad. Porque
no es nada divertido ni lindo la situación, pero como se lo toma de diferente manera y más ameno. Esa es la palabra que estaba buscando antes cuando hablaba yo. Logra Claro, hacerte más amena la situación para que no te atragantes con tanta acción y puedas tomar un respiro de alguna manera. Yo creo que si no es el mejor final de una serie de la historia, porque hay series que son extraordinarias que no tuvieron un final bueno. Game of claro, Thrones, Lost, pero Breaking Bad logra cerrarla con broche de oro. exacto. A mí me gusta mucho cuando me voy a dormir o cuando estoy al pedo, imaginar cómo lo haría yo, porque a mí también me gusta mucho de dirección de cine. Igual si uno de nosotros dos tiene que ser director de cine, va a ser Teo, claramente. Sí, un A mí me poco gusta, todos podemos proyectar algo en el arte, creo yo. O sea, se puede hacer un podcast hablando de que, bueno, ya hablamos un poco en el de qué es el que lo pueden ir a escuchar, transmitir un mensaje, que cada uno puede transmitir un mensaje a través de lo mismo, ¿no? Que es lo que vos estabas diciendo recién, cómo yo exacto. plantearía este final, ¿no? Y que quizás cuando uno se lo pone a pensar, terminaría siendo el mismo porque no pudo haber terminado tan perfecto esto. Es extraordinario. Hay un montón de películas y series que a mí me gustaría cambiar y yo me puse a pensar en Breaking Bad cómo lo haría y en mi cabeza yo lo haría un final así, no diría que mejor claramente, pero no le pondría acción. Y lo logran hacer que cierren todas las historias y con la mayor acción probablemente de toda la temporada. O justo la temporada no, porque tiene el capítulo del tren, tiene el asesinato de las personas en la prisión, en Live Overall, tipo, tiene muchas escenas de acción la temporada. Pero el asesinato de los neonazis, la liberación de Jesse, es extraordinario el Es capítulo final. fantástico, es fantástico. Hay algo que quería, antes de pasar a una pregunta que te quiero hacer, antes para Sí, cerrar esto de que veníamos hablando de los personajes, había un escritor que se llamaba Edward Morgan Forster, que fue el primero que empezó a clasificar los personajes en dos variables. Los personajes planos, que son los que presentan uno o dos rasgos de personalidad, y los personajes redondos, que son los que presentan múltiples rasgos y que en ocasiones se pueden llegar a contradecir a lo largo de la historia. Y esto es lo que pasa un poco en Breaking Bad. Creo que no hay personajes planos, no hay personajes con pocos rasgos de personalidad. Todos son no redondos. lo sé. Skyler, Walter, Walter Jr., Mike, creo que Mike es uno tiene de un los más montón de redondos. facetas. Es uno de los más redondos para mí, Mike. Sí, sí, Estado es paternal fantástico. cuando está con Kaylee, se ve su estado asesino cuando hace trabajos para Gas, se ve su lado de matón, por decirlo de una manera, cuando está con Walter, su lado de quizá de hermano mayor con Jesse. Esos son los que más facetas tiene, para mí. Es verdad eso. Y bueno, uno puede decir también que Mike se proyecta en Jesse, o sea, uno ve, Mike se ve a él en Jesse, entonces como que lo quiere guiar por el buen camino para que no le pase lo mismo. Es como que uno se da cuenta Claro, y puede decir, o sea, no quiero que termines igual que yo, pibe, o sea, cuídate. Y es como que siempre hace el claro, papel de abuelo, ponele. claro. Me estaba riendo porque me acordé de una teoría que es bastante estúpida o loca, si no hay que faltar al respeto a nadie, que dice que Mike es Jesse en el futuro. No, bueno, eso ya es demasiado. No, no, es demasiado, es medio estúpida, pero qué sé yo, o sea, entiendo quizá las bases de cómo surge la idea, por la Claro, relación sí. que tienen todos, pero si una relación de protección tiene que implicar viajes en el tiempo, ya entramos en cualquier cosa. Sí. Para eso La familia, veamos Dark. hasta la familia Ingalls son viajes en el tiempo, ¿entendés? Nada que Claro, ver, sí. no, y Dark es otro tema que vamos a hablarlo Ya claramente. tratar, ya lo vamos a tratar. Ya va a venir, ya va a venir. La pregunta que te Pero quería hacer, sí, sacando al señor Walter White como el principal villano de esta serie, ¿cuál es el sí. mejor villano de Breaking Bad en sí? ¿El mejor o el que más me gusta? Porque en realidad es el mismo que sería Gustavo Fring. Para mí Pero también. para mí, Uf, Gustavo, a mí, más allá de villano, ¿no? Es mi personaje favorito. Ya sé que está Walter, Jesse, pero es mi personaje favorito de Breaking Bad. Todas las es que facetas que tiene. A Giancarlo mí, Espósito es un actorazo de la puta madre para mí. yo tengo mi opinión de Gas, porque obviamente este comentario va entrando en su mundo, entrando en el mundo de droga. No es malo Gas, y se puede ver cuando Jesse está hablando con él en el hospital. Le dice, yo entiendo que Brock está enfermo, pero yo tengo un negocio. Y le dice, él fue envenenado. Y le dice, ok, quédate con el chico, que Tyros va a limpiar el laboratorio y cuando estés listo para volver, volvé.
O sea, no es malo, no es que lo obliga a estar en el laboratorio. También que puede No, ser claro, considerado firmó un medio como... contrato con el lado oscuro, ¿no? También Jesse, o sea, se metía en el mundo de la droga y el mundo de la droga no es trabajo en blanco, o sea, que está mal dicho Exacto. el trabajo en blanco, ¿no? Pero bueno, no es trabajo limpio, es un trabajo sucio, o sea, sí, y también te tenés que atener a las consecuencias, pero dentro de esas consecuencias, Gufring es bueno, o sea, no es Claro, tan obviamente golpeador en sí. aclaré que es dentro de su mundo, pero si lo ves del mundo normal, como nosotros dos que estamos Claro, grabando un podcast, es la peor escoria de la sociedad. Pero y dentro de sí, ese mundo, no me parece tan malo. Igual hay muy buenos villanos. Jack con los sí. neonazis son extraordinarios. Lidia es Todo. buenísimo. Todo, qué personaje, otro personaje circular. Sí, Agarrate con personaje circular. y bueno, ahí quiero desplazarme un segundo para el camino en sí, ¿no? La película Sí. que nos deja ver a un todo un poco más relajado, un poco más siendo todo, y que más allá Vamos de la a película, aclarar, quizás de que que estamos hablando del camino, es el epílogo, que es una de- película salió en 2019 que explica el final de Jesse Pinkman porque no quedó muy claro en Breaking Bad, y es un epílogo contando cómo termina el personaje y podemos indagar más en todo. Sí, por favor, perdón por la interrupción. exacto. No, no, pero era necesaria. Eh, Uno puede ver a Todd en la escena que, bueno, es spoiler, pero, o sea, no es tan spoiler. Voy a tratar de ser lo menos spoiler posible. ¿Cuántas veces dije spoiler sin contar las veces que dije spoiler? No sé. Lo hacía, lo hacía trabalengua. No, pero la parte que él va en el auto y va cantando, va escuchando música, esa parte Sí, vos la ves y decís, sí, qué sé yo, es un buen tipo, me gustaría ser el amigo de Todd. Después vos ves claro. la parte que está en su casa envolviendo a la señora que limpia en una, en un, en una alfombra. Y vos decís, ¿qué le pasa a este chabón? Y encima se Encima, prepara una sopa. O sea, claro, le chupa un va huevo más que allá haya una de vieja esto, muerta. porque la escena es extraordinaria porque le dice, ¿por qué la mataste? ¿Qué te hizo? Nada. ¿Y qué pasó? ¿Encontró mi dinero y te estaba robando? No. ¿Y qué pasó? Lo encontré. O sea, la mató sin razón. Y es Sí, increíble la no. impunidad que tiene. Es graciosa, también es como una tragicomedia. Porque ¿por qué la mataste? No sé. ¿Qué te hizo? Nada. Lo dice con impunidad mientras Le cocina una pintó sopita. Claro, y porque le pintó. saca Estaba el aburrido cinturón del y maté a cuello, mi ama de casa. le saca el cinturón del cuello y dice, voy a necesitar esto. Y se lo pone, se Claro, retranca. sí, la está enrollando y dice, esto lo voy a necesitar, desenrollala. Encima va más allá, porque tipo va más allá de eso encima, viene para peor, porque lo saca Jesse de su cárcel, que lo tenía preso para cocinar metanfetamina, y lo saca para envolver a la señora y que Jesse lo entierre. O sea, lo Es tiene terrible. preso, lo saca para esconder un cadáver. Mientras lo hace, toma una sopa y están en su casa y es un día normal. O sea, él lo ve con tranquilidad. Es uno, no sé si es uno de los mejores, pero es un personaje extraordinario. Eso sí, Todo, para mí todo es top 5 buenísimo. personajes. Es top 5 Es personajes. fantástico, Sacando a Walter y a Jesse, ¿no? Que se roban la serie, obviamente. obvio. Porque uno no Pero puede muy hacer bueno. con Bryan Cranston peleando por el puesto, ¿no? Con Bryan Claro, Cranston y Aaron Paul, claro. Aaron Paul. No, son muy buenos actores los dos. Son Son fantásticos. Y además la extraordinarios. química que tienen. La Hay química, obviamente. una noticia que leí hoy que me llamó la atención, es que Giancarlo Espósito, que es el Gus Fring, va a estar en el juego Far Cry 6, dicen. Ya No sabía. se filtró esta información hace poco, o la dieron a conocer, no sé si se filtró, que va a formar parte del cast de Far Cry 6, que es un juego muy conocido, fantástico, que le tengo que devolver a Nico ahora cuando termine la cuarentena, que Sí, tengo el 5 acá. Es un juegazo, la verdad. Y bueno, es muy eh, bueno. Igual otra tenemos que noticia, indagar en eso, el mejor es el 3. Pero eso será para otro es podcast. verdad, el discurso del final del 3, la piel de Sí, gallina, boludo, es es fantástico. buenísimo. Esto también está muy bueno para hablar en otro podcast de cómo un juego también puede transmitir mensajes y algo interesante. Exacto, sí, 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 porque los juegos no Aunque yo son, fue medio indagado en el podcast de The Last of Us, pero quizás sería algo para claro. indagar un poco más. Sí, quizás cuando hagamos el de Far Cry podemos hablar un poco sobre Exacto. esto. Había otra noticia que quería que la cuentes vos, porque vos fuiste el que me la hizo saber, sobre Sí, ya Giancarlo sé. Espósito también. Va a salir como, obviamente, es que quiero que visualicen esto. Sale Breaking Bad, la rompe por completo.
como la rompe por completo, deciden hacer un spin-off de Saul Goodman, llamado Better Call Saul. La rompe. Deciden, como quedó medio inconcluso, que ahora vamos a hablar de eso, que justo como es el final de la serie, lo vamos a hablar al final del podcast, para cerrar la historia de Jesse Pinkman. Sacan el camino. No alcanza, muchachos. No alcanza para terminar la historia de Breaking Bad. Y van a sacar otro spin-off nuevo llamado The Broken and the Bad, que es más que nada una serie para ambientar en la situación en la que está y contar por completo una historia. Va a ser más que nada como un spin-off para terminar de cerrar las microtramas y no terminaron. Por ejemplo, por más que fue bastante odiado y no fue un personaje importante y me alegra lo que le pasó, no sabemos bien cómo terminó Ted Bennicky en Breaking Bad. Exacto. No hay mucha gente no conozco mucha gente que critique Breaking Bad por no haber cerrado su arco, pero pero también Yo quedó en la siempre duda. tuve una teoría medio de fan loco de que es que Ted Benning que es el padre de Walter Jr. Un poco alocada, pero si vos atás cabo, tenía miedo de que siempre pase eso, de que Walter se entere de que no es su hijo y siempre flasheaba esa yo. Y dije, no, este va a ser el padre y se va a armar un re quilombo. Yo pensé que iba a Sí, terminar en un tanque de ácido. El otro, ¿viste? Se iba a ir toda la remierda. sí. Pero bueno, A mí bueno, vamos a pasar a hablar. Ah, bueno, termina, sí, cerrar. no, una de las últimas cosas que me queda es lo visual y lo trasfondo de los mensajes que tiene Breaking Bad. Una cosa que me percaté el otro día viendo un capítulo, de que eso es una serie que vos la terminás y decís, está fantástica, pero si la seguís reviendo vas encontrando diferentes cosas que la primera vez no lo habías encontrado. Vamos a hablar bien de un ejemplo de esto, del final de la serie, por ejemplo. El final de Jesse en la serie es él escapando de la guarida de los neonazis, conduciendo un auto. Y si vos te das cuenta, más allá de cuando no lo enfocan, Jesse nunca conduce un auto. Más cuando lo enfocan a él. Siempre está en el lado del conductor cuando Walter maneja. Va del lado del conductor acompañando a Mike. Y va del lado del conductor cuando busca a Walter con Hank. O sea, es un simbolismo de que siempre otra persona controla su destino. Hank para que lo lleve con Walter, Walter para manejar la metanfetamina, Mike para alejarlo de Walter. Siempre otra persona controla su destino. Hasta el final, Fantástico. cuando muestran que Jesse maneja el auto, porque realmente y finalmente y por fin, él logra manejar su destino. Él logra decidir Ah. hacia dónde va. O sea, son esas Él cosas que no maneja su lográs camino. terminar exacto. Por eso, y Doble, por el auto, doble se sentido. llama el camino. Claro. Exacto. O sea, esas cosas que tiene. Otra cosa increíble son los colores que manejan y emplean los personajes. No solamente los personajes, sino en el tono de la cámara. Por ejemplo, cómo van evolucionando, o mejor dicho, involucionando los colores de Walter a lo largo que se va convirtiendo en este alter ego Heisenberg. En el primer episodio tiene una camisa verde bien llamativa. Y para las últimas temporadas tienen colores opacos, más grises, más tristes. La casa de Walter al principio se viene iluminada por el sol, un lugar hogareño con una familia que proteger. Y para el final nunca hay una luz en su casa. Es Sí, siempre está penumbra, todo básicamente. oscuro, en penumbra. Por ejemplo, en el último capítulo, en la primera mitad, en Felina me refiero, eh, del capítulo, se ve un Walter más egoísta, más perturbado, más controlador. Y para el final se ve un Walter más quizá receptivo o sí, reflexivo. Y van Reflexivo. intercambiando los colores. En la primera mitad tiene una remera gris con una chaqueta verde oscuro. Y en la segunda mitad tiene una camisa verde oscuro con una chaqueta gris. O sea, no hay nada en la pantalla, en la cámara y en el guión que esté porque sí. Es extraordinario lo que hacen. Los guionistas, el director, el camarógrafo. Es brillante. Es fantástico. Yo con lo del camarógrafo, ahora antes de que cerremos, quería agregar una cosa. Creo que nunca vi planos tan fantásticos, planos, enfoques, maneras de transmitir a través de una cámara, porque está bien, uno transmite una historia, pero generalmente la gente, los directores, tratan de transmitir a través del guión. O sea, los guionistas tratan de poder hacer que su guión esté por sobre lo grabado, pero en Claro. realidad, no sé si lo expliqué bien, pero lo que yo Va veo de la es mano. que
van de la mano y en Breaking Bad los dos se lucen. O sea, uno puede ver el plano, hay un plano en Felina que me vuelve loco, que es el que está Walter, está Skyler hablando por teléfono y en la casa nueva, esa que tiene, que se mudó de su casa vieja porque se la allanaron todo, y hay una columna en el medio que vos ves a Skyler hablando toda la escena, hablando por teléfono sola en la casa. Termina, corta y hacen un paneo con la cámara en el que se ve que detrás de esa columna está Walter parado contra la mesada, o sea, está escuchando a Skyler como que estaba desde antes. Nosotros nunca lo percibimos, pero hasta que corta el teléfono, se va la autoridad al cortar, es cuando aparece Walter, que es la sombra, entre comillas. Eso me pareció Exacto. fantástico. Las cámaras que se ven en Ozymandias, cuando mega spoiler, que creo que es el mayor. Si viene, último aviso, viene el recontra spoiler. La muerte de Hank. El efecto vértigo que se usa en la cara de Walter. Es increíble. Fua. O cuando le dice, me debes la muerte de Pinkman todavía. Si lo encontrás, lo matamos. Lo encontré. Y el juego de cámara para enfocarte que Jesse está abajo del auto. Son juegos Es de cámara que fantástico. para la época, si lo hacemos ahora, sí, bueno, te aplaudo, fantástico. Pero para la época que no había la tecnología que había hoy, tampoco del 1900, pero tampoco está toda la tecnología de ahora. Era No, increíble. claro, por ejemplo, el efecto vértigo fue implementado, creo, por primera vez. Bueno, le da el nombre en la película Vértigo de Alfred Hitchcock. Hay algo que a mí me llamó mucho la atención, que es, bueno, es obvio, pero me llamó la atención cómo lo relacionan, el nombre de Ozymandias, el poema Ozymandias. Hay un tráiler de Bryan Cranston recitando el poema Ozymandias con el video de fondo del episodio, el tráiler del episodio. Y todo lo que el chabón dice en el tráiler pasa en el capítulo. La mueca de dolor sobre la arena de la que habla en el poema, las dos columnas de piedra, creo que dice, los dos pilares de piedra, se derrumban, que es cuando Walter cae. O sea, es todo como me gusta decir, un gran reloj que engranaje por engranaje va acomodando y va haciendo llegar a un final. Si queremos magnífico. cerrarlo con una frase, una palabra, una idea, un concepto, Breaking Bad es una hermosa y muy bien estructurada metáfora de lo bajo que se puede caer un hombre con poco valor sentimental en su vida. Con complejos, con Perfecto. ideales erróneos. Es una bellísima manera de mostrar lo bajo que puede caer sin conducta, sin autoestima, sin nada a qué seguir adelante. Ese puede llegar a ser el concepto más bello de Breaking Bien. Bad. Es una hermosa metáfora de lo bajo que se puede caer. Creo que es una manera hermosa de cerrar el Me podcast. encantó. Obviamente está de las mejores series de la historia. Para mí, para todo el mundo que Sí, la haya sí. visto. Obviamente creo que está de más, creo que ya está tatuado en el podcast, que es súper recomendable, por amor a Dios. Es Es fantástica. increíble, es kafkiana la serie, como bien dice Jesse. Bueno, sin nada más que agregar a lo que agregó Nico, que para mí es un cierre fantástico para este podcast. Los quiero dejar también con una pregunta que se me acaba de ocurrir a medida de lo que hablaba Nico, que es, quizá Heisenberg siempre vivió adentro de Walter, o Walter genera a Heisenberg a través de lo que le va ocurriendo en la Esa es serie. una muy buena pregunta. Es para pensar. Es una muy buena pregunta, creo yo, porque la estuve pensando a medida que estabas hablando y me pareció algo como para agregar a eso, para complementar a tu gran cierre. Así que nada, bueno, espero que hayan disfrutado mucho este episodio que nos encantó hacer, creo que Sí. hablo por Nico y por Uno de mí. los más esperados. Fue uno de los más esperados, tuvimos un montón de problemas en Sí. el medio para Y bueno, poder grabarlo. Cambiamos de plataforma, ahora estamos grabando con Anchor, o sea, desde la aplicación estamos haciendo la grabación, no estamos haciendo más por Zoom, así que si nos escucharon con menos delay es por eso, que fue una bendición más o menos encontrar esto. es excelente. Y para dar un mensaje que no tiene nada que ver con nada, pero me diste un buen pie para la gente que no está muy motivada en estos periodos de cuarentena, que son medio deprimentes todos los días, día tras día lo mismo, parece el día de la marmota. Nosotros tuvimos 1000 problemas para grabar este podcast y lo tengo a Teo de testigo.
igual seguimos para adelante. O sea, si vos tenés un Exacto. proyecto y ves obstáculos, es por ahí. Viviste en un videojuego cuando no sabes para dónde ir y hay un enemigo y decís, es acá. Porque si no hubiera enemigos, no es el camino. Si hay obstáculos y hay algo que no te Claro, permite hacerlo, es por ahí por donde tenés que ir. Aparte, queda con Breaking Bad también, exacto. así que, como Vince Gilligan, está todo pensado en este podcast. Está todo más que calculado, fríamente calculado. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Esperamos que lo hayan disfrutado. Les mandamos un abrazo gigante. Espero que puedan compartir, se lo comenten a sus amigos, a sus familiares, a todos los que tengan cerca que hayan escuchado, que vieron Breaking Bad o que estén manija con esta serie o que la hayan encontrado en cuarentena o que ustedes les estén intentando decir, mirala, por favor. Le mostrás este podcast, le mostrás un pedacito. Y yo creo que con Nico estamos más que satisfechos de que te haya gustado a vos y que puedas convencer a tu Exacto. amiga de que lo vea, de que la vea. Así que cuídense, no salgan y a seguir para adelante.